Bienvenidos a esta su experiencia en casa. Muy bien, diga conmigo victoria. Efesios capítulo 3, verso 17 al 19 fue uno de los últimos pasajes que toqué. Quiero comenzar leyéndolo en el día de hoy. Dice hablando el apóstol Pablo allí a la iglesia de Éfeso: también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. El apóstol está haciendo una petición a Dios. ¿Cuál? Primero, que usted y yo nos mantengamos firmes en el amor a Dios y a las personas. ¿Por qué? Porque Él sabe que eso va a traer un resultado. ¿Cuál es? Dice: así ustedes podrán comprender. Levánteme su mano derecha y diga conmigo: comprender. Solo puedo comprender si yo me mantengo haciendo lo correcto. Escúchelo bien. Él está diciendo: ustedes manténganse en su amor por las personas y por Dios, y entonces llegarán a comprender juntos con todos los que formamos el pueblo de Dios el amor de Cristo en toda su plenitud. Verso 19: le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. En mi última exposición quería poder resaltar lo que el apóstol nos está o le está enseñando a la iglesia en Éfeso. Es interesante estas declaraciones, y me llamaron mucho la atención que cuando el apóstol está escribiendo a la iglesia o está escribiendo este pasaje, en su petición hay una aparente contradicción. Él dice: yo le pido a Dios que ustedes se mantengan en el amor por las personas y por Dios, y entonces ustedes podrán comprender el amor de Cristo en toda su plenitud. Ahora, la segunda petición que él le hace es que él dice: también le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es más grande de lo que podemos entender. Me llama la atención cómo el apóstol pone en contraste estas dos cuestiones. Él dice: si te mantienes amando a Dios y amando a la gente, vas a poder comprender. Pero le pido a Dios que te lleve a entender o a conocer ese amor de nuestro Señor Jesucristo, que no puede ser entendido por la razón humana. Es interesante porque mientras pensaba en esto, les decía que el Espíritu Santo llevaba a mi corazón a poder entender estas dos cuestiones de la siguiente manera. Una cosa es comprender, otra cosa es entender. Comprender habla de lo que yo experimento, entender habla de lo que yo sé. Es interesante esto porque comencé hablando en esta exposición acerca de que uno de los eventos más poderosos que pudieron haber pasado sobre la tierra fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Hay muchos líderes religiosos que se han levantado a lo largo de la historia, pero solo de Jesús se puede hablar acerca de que Él resucitó, de que su tumba está vacía. Ahora, ¿por qué hice este matiz? Porque llevamos tantos años escuchando y sabiendo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de que sabemos de la resurrección, no hemos podido comprender lo que el poder de la resurrección significa y puede lograr en nuestras vidas. Yo sé que Jesús resucitó, y les decía, hasta un borracho sabe que Jesús resucitó.
resucitó, pero se sigue emborrachando. Hasta un drogadicto sabe que Jesús resucitó, pero se sigue drogando. Un esposo que golpea a su esposa sabe que Jesús resucitó, pero la sigue golpeando. Entonces es interesante esto. ¿Por qué? Porque no es suficiente con poder saber. No es suficiente con nosotros poder conocer. Tenemos que llegar a comprender aquello que nosotros sabemos. Sabemos que Él resucitó por nuestros pecados, pero cuando tú comprendes lo que significa que Él haya resucitado para poder perdonarte todos tus pecados, entonces ya el pecado no haya más cabida en ti. Tú puedes vivir una vida para Él, puedes disfrutar una vida en Él, porque tú has comprendido algo que probablemente la gente sabe pero no comprende. Entonces es interesante, señores, porque me parece que hemos corrido este gran riesgo en la iglesia de que por años hemos estado llenándonos de mucho conocimiento, pero ese conocimiento no ha producido experiencia en nuestros corazones que haga que aquello que conozco pueda transformarme. ¿Cuántos creyentes tú no conoces que saben mucha Biblia, pero ellos en sí no modelan la vida de Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas tú no sabes que a lo mejor han estudiado, que han hecho tantas cosas extraordinarias, pero su vida no modela resultados por el hecho de que les falta poder tener una experiencia que les lleve a comprender lo que ellos un día pudieron conocer? Ok, Job lo dijo de esta manera: de oídas te había oído, pero es que ahora mis ojos te ven. Yo puedo pasar la vida escuchando de Jesús y escuchando lo que Jesús hace, pero es que mi vida cambia el día que yo puedo comprender aquello que Él hace por medio de la experiencia. Es esa experiencia que me lleva a decir: aunque nunca fui al instituto teológico y aunque no me sé todos los ABC de la Biblia, yo sí pude tener una experiencia con el resucitado que me cambió y me transformó, y por eso vivo para Él. Es la experiencia. Es la experiencia. El apóstol Pablo, Hechos capítulo 9, de camino a Damasco, él sabía quién era Jesús, pero no comprendía quién era Jesús. Él está persiguiendo la iglesia, y no es hasta que tiene la experiencia que la experiencia transforma su vida. Él termina diciendo: yo fui perseguidor, yo fui celoso, el más celoso, yo fui el más sabio, pero es que ahora comprendí que aquel que había muerto y resucitó, Él lo hizo para poder darnos la vida y que todos nuestros pecados sean perdonados. Antes yo era así, pero después de la experiencia. Entonces, ¿por qué me llama la atención esto? Porque, señores, ¿cuántas veces no te has encontrado intentando explicarle cosas a gente que por más que se lo explicas no lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque hay cosas, señores, que no se trata de conocerlas, de saberlas. Hay cosas que tienen que ser experimentadas. Tú puedes leerte todos los libros acerca del poder de la resurrección o de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y hasta que no tienes una experiencia que manifieste el poder de la resurrección en ti, entonces tú no vas a tener ni idea de lo que aquello puede causar en tu vida y de lo que aquello simboliza para ti. Entonces me llama la atención porque lo segundo o que estoy acá hablando es muy similar a lo primero que le hablé. Romanos 10:9.
¿Por qué? Porque se trata de que podamos experimentar. Diga conmigo, experimentar. Esto no quiere decir que hay que desechar el saber, pero sí nos va a poner en el centro de nosotros darle importancia a experimentar lo que sé. ¿Cuántos saben que orar es bueno? Pero si hiciéramos una encuesta sincera, nos vamos a dar cuenta que más del 110% no ora. ¿De verdad? Usted se puede sorprender. Ahora, pastor, es que yo sí oro 30 horas, 10 horas, 5 horas. Hola. Entonces tú sabes que orar es bueno, pero también sabes lo complejo de poder desarrollar una vida de oración. Ahora, cuando la complejidad deja de ser un obstáculo a la hora de tu practicar la oración. ¿Cuándo? Cuando tú tienes una experiencia con Él por medio de la oración. ¿Es difícil orar? Sí. Muy complicado. Creo que una de las cosas más complicadas de la vida cristiana es la oración. Es más fácil usted levantarse a las 12 de la noche a comer papas fritas que levantarse a orar. Es más fácil usted venir donde un profeta que le dé una palabra profética que levantarse a orar. Es más fácil. Ahora, que sea difícil quiere decir que yo no lo tengo que practicar. Es lo que el apóstol está diciendo. Les pido a Dios que ustedes se mantengan en su amor por la gente y por Él y podrán comprender lo que el pastor te quiere decir. Le pido a Dios que tú te mantengas orando para que tú puedas llegar a comprender. ¿Entienden o no? ¿Es difícil? Sí. ¿Pero debo dejar de hacerlo? No. Si no dejas de orar, llegarás a comprender lo que tú sabes. ¿Qué sabes? Que la oración del justo puede mucho. Y solo cuando te mantienes orando, te levantas por la noche, aunque me quede de rodillas dormido, pero es que yo me voy a mantener orándole a Dios y voy a poder comprender lo que mi mente sabe pero no entiende. ¿Qué? Que la oración del justo puede mucho, que es más poderoso un hombre, una mujer de rodillas que un ejército de pie listo para ir a la batalla. Me mantengo orando y la experiencia va a llegar y me va a transformar. Porque hay gente que dejó de creer por un milagro. Deme 20 segundos acá. ¿Es porque el milagro no puede suceder? ¿O es porque el milagro no llegó cuando ellos querían? Hola. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que el milagro suceda? No, el problema es que tú dejes de creer el milagro. ¿Cuál es el problema? ¿Que Dios no oye lo que yo le pido? No, el problema es que tú dejas de pedirle. Hola. Señor, ¿y por qué no pudimos echarlo? Por vuestra poca fe. Porque si ustedes tuvieran fe, ustedes le dijeran a la montaña y échate al mar y ella les va a obedecer. Yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Que una montaña se desarraigue y se meta al mar o que Dios haga el milagro que tú estás esperando? ¿Qué es más fácil? Hay una situación en España ahora, en Palma, el volcán. ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios te dé el esposo, la esposa, la unción, la sanidad? ¿O que tú vayas y le hables a toda esa lava volcánica? Levántate y échate al mar. ¿Qué es más fácil?
Entonces el problema, señores, es que nosotros nos hemos dejado gobernar más por lo que nosotros entendemos o no entendemos que lo que sabemos que deberíamos hacer hasta que llegue la experiencia. Por eso es interesante, porque en Romanos 19 le decía: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Él resucitó, pero que Él haya resucitado no quiere decir que te va a transformar la resurrección a ti. El hecho por sí solo o el evento por sí solo no te transforma. Tú tienes que ejercer, aplicar una acción de fe. ¿Cuál es la acción, pastor? Creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Entonces serás salvo. La oración es poderosa. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es la acción? Voy a mantenerme orando. No veo, pero oro. No siento, pero oro. En definitiva, el evangelio no es un ciclo motivacional de emociones. El evangelio es un reino, es una verdad que se modela, que se vive y se disfruta por una conciencia de fe. Esto no es que tú sientas a Dios. Esto es que tú tienes que saber que aquel que permanece delante de Él, de su presencia, aquel que permanece en sus principios, aquel que lo honra, va a poder ver la mano poderosa de Él obrando y transformando toda su vida por completo. Entonces tu mala experiencia es porque dejaste de hacer lo que no tenías que dejar de hacer, porque tú sabes que aunque no comprendes lo que tienes que hacer, aquello no lo puedes dejar de hacer. Ni yo lo entendí, pero es lo que les he querido decir por los últimos 15 minutos. No dejes de orar. Mira al que está a tu lado y dile: no dejes de orar. Vamos, por favor, dígale: no dejes de orar. Si tú no dejas de orar, el poder de la resurrección se va a manifestar en ti. Si tú no dejas de creer, el poder del que resucitó va a transformar tu vida. Pero tienes que creer, tienes que orar. Cuando abres tus ojos por la mañana, ¿qué es lo primero que haces? No me lo digas. Cojo el teléfono y me voy a poner a mirar todos los estados de WhatsApp, y cuando se acaban los de WhatsApp, los de Instagram, y cuando se acaban los de Instagram, los del Facebook. Y después de ahí no me queda tiempo, tengo que irme corriendo para el trabajo. Pero el fin de semana el pastor te pregunta: ¿cómo te fue? Ay, pastor, tuve una semana. El hecho de tú abrir tus ojos en la mañana y ponerte de rodillas para poder agradecer y hablar con tu Padre es el mayor gesto de fe que puedes tener en cada uno de tus días. Bueno, perdónenme, no quería meterme con nadie. Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Diga conmigo: el poder que obra en mí. Ahora, ¿cuál es el poder que obra en nosotros? El apóstol lo expresa en Filipenses 3, del 6 al 10. Dice: tanto me preocupaba por cumplir la ley, que a los miembros de la iglesia, que perseguía, a los miembros de la iglesia. Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Escúcheme, es gracias a el poder que obró en él, que ahora él tiene por basura lo que un día estimó con mucho valor. Es una experiencia. Por eso es que mucha gente escucha la palabra,
pero siguen estimando su vida con más valor que lo que Dios está prometiendo que va a hacer, porque falta una experiencia. Es gracias al poder que obra en mí, es gracias a lo que Cristo hace en ti, que tú vas a dejar de darle valor a cosas que te alejan de Él, para poder darle valor a las cosas que te van a mantener delante de Él. ¿Por qué vale más acostarme a las 4 de la mañana viendo la Netflix que acostarme a las 4 de la mañana orando? ¿Por qué? Porque esto no tiene valor si no es hasta que el poder que obró en el apóstol obre en mí. Ese poder es el que me va a hacer darle valor a esto y restarle valor. ¿Alguien me entiende o no? Es la experiencia, es el poder. Gracias al poder que actúa en mí. Ahora, ¿cuál es el poder? Déjeme terminar de leerlo acá. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero como basura con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo. Pues así es como a Cristo. Es decir, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Mírenlo acá. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Levántame tu mano derecha y di conmigo: lo que yo deseo es conocer a Cristo. Una vez más, lo que yo deseo es conocer a Cristo. Ajá, ¿por qué? Porque dice, es decir, sentir el poder de su resurrección. El poder que actúa en mí, hasta que no lo siento, no va a producir cambio y no va a producir que las cosas que estimo por valor sean estimadas por basura. El poder puede obrar en mí, de hecho el poder obra en mí, pero es hasta que yo puedo comprender ese poder que las cosas comienzan a cambiar. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Probablemente tú tienes años y no le sirves a Dios. Tienes años que dejaste de usar la fe, pero el poder de Dios por su gracia te sustenta, te sostiene, te mantiene de pie, te da fuerzas para ir a trabajar. Pero es que eso no es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque el poder obre en ti para mantenerte de pie, cuando el poder se revela, cuando la experiencia llega, es que entonces comienzas a vivir para Él y dejas de vivir para ti. Pero la clave está en que tú necesitas hacer de tu prioridad conocer a Cristo. Yo no solo voy a leer de Cristo, yo quiero experimentar el poder que actúa en mí. Cuando experimento el poder, voy a descubrir que el poder de la resurrección me hizo libre de la esclavitud del pecado, de la pobreza, de la miseria, de la idolatría, de la hechicería, de la depresión. Es el poder de la cruz. Cuando Cristo es mi prioridad, yo me paro delante de Él y le digo: estoy depresivo, no te siento, las matemáticas no me salen, perdí el empleo, mi esposa no cree en mí, los hijos míos están perdidos, pero quiero conocerte, porque la que te conozco, todo lo voy a estimar por basura, por tal de poder experimentar y conocer el poder que opera ahí en mí. Es conocer a Cristo. Si tu prioridad es conocer a Jesús, no hay servicios en la congregación aburridos. Póngase de pie, por favor. Pero claro, si tu prioridad no es conocerlo a Él, sino venir a ver cómo vino el pastor vestido, diga conmigo: conocer a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Si conoces a Cristo, vas a poder sentir el poder de su resurrección. Entonces ya sabes que el hecho pasó. La cuestión ahora es que lo experimentes. ¿Cómo lo experimento, pastor? Y crece en tu corazón. Y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos.
Pastor, yo tengo 30 años en la iglesia e hice esa oración. Esto no es una oración. Le llamamos la oración de fe porque la fe no es la oración. La fe, al hacer la oración, es que tú la hagas con fe, creyendo de corazón.